¿Cómo les va? Las manos. ¿Te acuerdas de las manos? Sí, sí. Te dirán la Eran un poco más forma de chiquitas, aprender. ¿Las manos eran más chicas? Sí, ¿Qué pasa? Que estas sí, manos son manos de hombre trabajador. sí. Mirá, Sí. mirá cómo tengo. Mirá qué linda Y mano. de hombre casado. Vos sabés, cuando vos te casás se te agrandan las manos. Solo las manos. Sí, y tengo dedo corto, es otro Los huevos tema no. que después vamos a Sí. hablar, ¿no? Sí. Pues, mira, tengo como dedo, como manito de chancho ya tengo. Bueno, buenos días, aquí desde Aedo. Vamos a responder a una pregunta recurrente que me estoy muy contento porque a vos te preguntó un amigo Sí. y la respondiste correctamente. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero conectar, por ejemplo, dos amplificadores a una sola caja, ¿sí? De parlantes? Esa es la consulta. Entonces, vamos a llamar a amplificador 1, amplificador 2 y la caja número 1, que es la que nosotros tenemos. La cuestión es la siguiente. Esto es algo importante, Cuando vos pones la guitarra y conectás la guitarra a un amplificador, el nivel de la señal que genera la guitarra a través de sus micrófonos, ya sean activos o pasivos, es de 200 milivolts, ¿sí? Hasta, no sé, 2 volts, que pueden llegar a ser micrófonos activos, ¿sí? O sea, es una señal chiquita. Y además, la característica que tiene es que por ser generados por micrófonos, la corriente de la cual esta señal es capaz es muy pequeña, ¿sí? O sea, tiene una tensión, ¿sí? Que sería la amplitud de la señal, ¿sí? Pero además de eso, la corriente del generador, digamos, de este lado, es muy bajita. Quiere decir que acá se usan cables, generalmente, que son cables que tienen malla, porque lo que nos interesa es, como esto se va a multiplicar por n aquí en la matriz de amplificación del amplificador, cualquier ruidito mínimo, ¿sí?, en la señal se va multiplicado por n veces de este lado. La característica de este tipo de señales, ya sea saliendo de pedales o lo que sea, es una característica de poca intensidad, poca corriente, digamos, pero además de poca corriente, de una amplitud reservada. Sin embargo, cuando alguien conecta un parlante a un equipo, un parlante, ¿sí?, un amplificador, lo conectas a un parlante, para obtener en este transductor una excursión notable que se traduce, ¿sí?, en watts a la escucha, yo necesito mover un cuerpo que tiene cierta inercia, para lo cual necesito potencia. La potencia se compone de tensión y de corriente. Entonces, en esta etapa, tengo estas dos cosas, porque puedo llegar a tener, no sé, 80 volts, ¿sí?, pico a pico, supónganse, ¿no? Depende obviamente de la potencia, ¿sí? Y puedo tener 2, 3 amperes, ¿sí?, o más, obviamente, dependiendo de la potencia de corriente. Entonces, los cables que se usan aquí no son cables mallados, ¿sí?, que es, si vos cortás el cable, ves toda la malla alrededor y un conductor muy finito en el medio, sino aquí se tiene que utilizar cables de este estilo, ¿sí?, que son cables hechos para llevar corriente, y además, como tengo 80 volts pico a pico, o más o menos, pero siempre en esta escala, ¿sí?, en esta magnitud, no me interesa el ruido de milivolt que se me pueda meter en esta etapa, porque el ruido me interesa cuando está entrando en la etapa de amplificación, no cuando sale, porque aquí la señal está aumentada muchísimas veces. Entonces el ruido que pueda tomar este cable, ¿sí?, no es importante, ¿sí?, lo podemos directamente desechar. Entonces quiere decir que este tramo lleva ambas cosas, tensión y corriente. Más allá de eso, los amplificadores valvulares
Digo valvulares porque esto los transistorizados no lo necesitan. Necesitan siempre tener una carga conectada. Esta carga, obviamente, ustedes saben, es variable. Y no solamente varía en los 4, 8 o 16 ohms de la impedancia óhmica, o sea, resistiva del parlante, sino que esto varía también por una curva de impedancia-frecuencia en la cual el parlante varía su impedancia. Quiere decir que dependiendo de la frecuencia que saques por acá, va a haber el amplificador una impedancia diferente. Esto dependiendo, obviamente, la curva de acá. Por eso no sirven los atenuadores resistivos si yo quiero emular un parlante. Yo debo emular un parlante con un modelo, ¿sí?, completo del parlante. Este es el más chiquito de todos, en el cual tengo la inductancia de la bobina, la resistencia de la bobina y la capacidad que me da la compliancia del mismo parlante como cuerpo, la suspensión y todo lo demás. Este es el modelo más chico. O sea, no puedo hacer un atenuador con resistencias si yo quiero que el comportamiento del amplificador sea equivalente a tener un parlante conectado. Si yo quiero hacer, volviendo al tema A, un switch entre estos dos y decir, bueno, elijo si el amplificador A o el amplificador B suenan por esta caja, las opciones son, por ejemplo, en una caja 1960, como bien dijo Lucio B. Mansilla hace un ratito, ponerla en modo estéreo, lo que divide los parlantes en dos. Como sabemos, las cajas Marshall clásica, hablemos de la caja Marshall clásica, tiene 16 o 4, dependiendo cómo le pongas el switch atrás. Pero si esto es en mono, si la pones en estéreo, tienen 8. 8 y 8. Claro, tienen 8 y 8. ¿Por qué tienen 8 y 8? Porque los parlantes de acá son 16. Entonces hace 16 en paralelo con 16, 8. 16 en paralelo con 16, 8. Los pongo en serie, me da 16. Los pongo en paralelo, me da 4. Y si los divido, me da 8. ¿Sí? Así se maneja la caja 1960 de Marshall. Entonces, acá yo podría poner un amplificador a una de las entradas de 1960 y la otra a otra de las entradas de 1960 y tengo el problema solucionado. Si yo tengo dos amplificadores y necesito conectar una caja 212, ¿sí?, yo puedo, en una emergencia, dividir los parlantes y si me da el guataje conectar un parlante a cada uno de ellos. Pero si yo estoy en esa etapa de investigación en la que quiero salir en estéreo y ser Robert Fripp, pero estoy en La Matanza y no tengo dinero, que es lo que nos pasa a todos. Sí, me habrá pasado. Sí te habrá pasado. Entonces, acá tenemos un problema. Hay unas cajas especiales que lo que hacen es switchar, ¿sí?, el primer amplificador a la caja y el segundo los deja con una resistencia. Y luego, cuando vos switchás al revés, este desconecta la resistencia, lo pone a la caja y pone la resistencia acá. ¿Sí? Esas cajas, yo tengo, por ejemplo, uno ahí que es de mi amigo Nico, que es un Cajayán, que hace eso. Te deja conectar múltiples amplificadores y múltiples cajas, y los amplificadores que no se están utilizando, les queda una resistencia. El problema de esto es que si esto tiene 50 watts, esto tiene 50 watts, en general lo que el fabricante de ese dispositivo supone es que cuando vos switchás un amplificador, el otro no tiene señal. Entonces la resistencia que queda es una resistencia bajita, solamente como para bancarse la amplificación de los ruidos. Pero si eso no sucede, que eso a veces pasa, y los dos siempre tienen señal porque tienen un splitter antes, vos tenés que tener acá una resistencia que por lo menos sea de 50 watts. Y eso es donde fallan las cajas, tanto o Cajayán o Radial, que no tienen en cuenta que puede seguir
teniendo señal un equipo, ¿sí? Aunque switches de caja. Entonces, el problema es que vos tenés que tener por lo menos una resistencia de alto wattaje. Miren, esta resistencia, por ejemplo, es de 20 watts. O sea, tendrías que tener 3 de estas en paralelo puestas adentro, ¿sí? Y switchar ahí. Y el relé se tiene que bancar. Además, yo los relés de la que tengo ahí los cambié 2 veces, ¿sí? Entonces, primero, no se puede conectar, hacer un nudo en la punta y conectar los dos amplificadores a la misma caja, ¿sí? Segundo, tengo que tener un dispositivo que switchee los dispositivos A y B a la caja y que mantenga el dispositivo que no está sonando con una carga fantasma que haga que no se rompa el trafo de salida, ¿sí? Y tercero, es muy aconsejable que cuando se hace ese switcheo no haya señal en el amplificador que esté muerto. O sea, que el switcheo se haga en esta instancia, pero también en esta instancia. Entonces, para conectar dos equipos a una caja, es necesario tener en el medio algo que haga este trabajo. Ya sea una caja radial que se dedica a eso, una caja Cajayán como la que tengo ahí, o algún otros que hay amps switchers, ¿sí? Que hacen este trabajo. Pero no sirve ni una caja AB, ni una caja ABI, ni nada por el estilo. Obviamente, yo les explico esto, aunque me encanta recibirlos a ustedes cuando los equipos le vuelan por hacer esto. Porque nosotros, claro, es lo que le paga la universidad a mi nena. Pero más allá de eso, por una cuestión, digo, de amabilidad, explicamos un ratito estas cosas que seguramente a alguien le van a servir. Así que bueno, ¿sabes que nunca me salió a dibujar un conejo? A ver. El de la cabra había salido bien. ¿Eh? El de la cabra había salido El de la cabra salió bien, sí. Tiene cara de zorro, Mario. Esto, pero bueno, no está tan mal si lo ves desde el punto de vista. Me quedó un poco macabro. Parece el cayote, un gato, no sé. ¿Un cayote? Un coyote, sí. Un cayote es una fruta. Sí, también. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video.